hijo millonario, descubrió a su madre limpiando baños en su propia oficina. Al verla de rodillas, llorando en silencio, inmediatamente llamó al gerente y... Alejandro Valdés miraba desde su oficina en el piso más alto del edificio, una vista que le recordaba cuánto había logrado. Había pasado de una infancia en la periferia, de modestas cenas y trabajos escolares bajo la luz de una lámpara parpadeante, a un éxito que muchos soñaban. Ahora vestía trajes impecables, conducía autos de lujo y organizaba cenas en las que brindaba con empresarios y figuras de influencia. Cada detalle de su vida parecía cuidadosamente diseñado para reflejar el triunfo. Había trabajado incansablemente para llegar allí, dejando atrás una historia que, en su mente, no encajaba en esta nueva realidad. Su madre, Marta, era la figura central de ese pasado humilde, una mujer de manos trabajadas y voz suave, quien lo crió sola y se desvivió para que él pudiera tener una educación. Marta siempre decía que su hijo llegaría lejos, pero Alejandro estaba seguro de que ni siquiera ella podría imaginar el mundo en el que él se movía ahora. Alejandro y Marta mantenían contacto, claro, pero se había convertido en una relación formal, distante. Las llamadas de su madre siempre llegaban en momentos inoportunos, como si el pasado intentara entrometerse en la pulida imagen de su presente. Solía enviarle dinero y regalos cada mes, un cheque que Marta aceptaba con una mezcla de agradecimiento y resignación, aunque Alejandro no lo supiera. Él creía que eso bastaba, que esos envíos representaban el compromiso que aún tenía con su familia, pero que también mantenían a su madre en la distancia. Alejarse es protegerse, pensaba él. Su esposa, Eva, había sido una pieza crucial en la transformación de Alejandro. Desde que la conoció, ella dejó claro que, para ser parte de su mundo, debía refinarse. Eva provenía de una familia adinerada, de esas donde las cenas se celebraban en salones llenos de plata y porcelana, y las palabras siempre eran medidas y calculadas. Su belleza sofisticada, su risa controlada y la seguridad con la que manejaba cualquier situación eran parte de lo que tanto atrajo a Alejandro. Pero esa atracción también traía consigo un cambio de enfoque. Eva, delicadamente al principio y de manera directa después, lo empujaba a soltar su pasado. «Es mejor que seas reservado sobre tu historia», decía, con una expresión que sugería que lo hacía por su propio bien. Así, la figura de Marta comenzó a desvanecerse en la vida de Alejandro, como una sombra que se pierde en la lejanía. La frecuencia de las visitas fue disminuyendo hasta casi desaparecer. Cuando hablaban, él le contaba sobre sus viajes y los logros de la empresa, pero evitaba los detalles de su vida con Eva, pues sabía que su madre podría percibir algo que él aún no admitía. Las charlas se convirtieron en monólogos en los que Marta solo escuchaba, aceptando la distancia de su hijo, sintiendo en cada conversación la frialdad que él creía disimular bien. Alejandro no se daba cuenta de que, mientras más éxito acumulaba, más se alejaba de Marta y de la esencia misma de quien realmente era. Una tarde, mientras revisaba la organización de la gala que daría en su empresa, su asistente le entregó una llamada de su madre. Marta quería saber si su hijo estaría en la ciudad el fin de semana. Hacía meses que no lo veía y quería invitarlo a un almuerzo en su modesto apartamento. Alejandro dudó, buscando alguna excusa, pero al final aceptó de manera forzada, comprometiéndose si su agenda se lo permitía. Marta, con la misma paciencia que siempre tuvo, respondió con un «Entiendo, hijo. Me dará gusto verte si puedes». Colgó el teléfono sin reproches, sin una muestra de decepción, aunque en su interior el silencio del hogar le recordaba cuánto extrañaba a su hijo. Eva, que había escuchado parte de la conversación, arqueó una ceja y con una mueca de desagrado le sugirió que, en lugar de hacer visitas que complicaran su agenda, Alejandro podía enviarle algún obsequio, un detalle que demostrara su aprecio. «Ella estará bien con algo simbólico», dijo, con un tono que hacía evidente su incomodidad. Alejandro, aunque sintió una leve punzada de culpa, aceptó la sugerencia. Era más sencillo enviarle un ramo de flores y un pequeño presente que invertir un día de su fin de semana en el lugar donde creció. Así, el fin de semana llegó, y en lugar de ver a su madre, Alejandro cumplió con su promesa a Eva de acompañarla a una gala benéfica. El evento estaba lleno de figuras influyentes, y mientras paseaba de un grupo a otro, presentándose y siendo presentado, Alejandro sintió que estaba exactamente donde siempre soñó.
Las luces brillaban, las conversaciones giraban en torno a negocios y proyectos ambiciosos, y el lujo de su entorno parecía darle la razón a todas sus decisiones. Sin embargo, en algún momento de la velada, algo rompió su concentración. Fue un simple pensamiento, una imagen fugaz de su madre en la cocina de aquel pequeño apartamento, probablemente esperando que el timbre sonara. La imagen fue tan vívida que lo perturbó, y por un instante, la opulencia de la gala le pareció superficial. Eva lo notó y le preguntó si algo ocurría, pero él solo sonrió, disimulando. Era más fácil mantener la compostura que explicar el conflicto que, aunque no quería admitirlo, empezaba a remover en él. Esa noche, Alejandro volvió a casa junto a Eva, quien parecía satisfecha con la velada. Él, en cambio, se sentía vacío. Había ganado mucho, sí, pero se estaba empezando a dar cuenta de lo que había perdido en el proceso. Sin embargo, aún no sabía cuán profundo era ese vacío, ni cuán lejos estaba dispuesto a ir para enfrentarlo. La noche de la gala en su empresa llegó, y Alejandro estaba en su elemento. Vestía uno de sus mejores trajes y se movía con una seguridad que había cultivado a lo largo de los años. La velada había sido planeada con esmero. Los invitados, desde socios e inversionistas hasta empresarios prominentes, se reunían para celebrar el éxito de su compañía. Las mesas estaban adornadas con flores blancas y candelabros que emitían una luz suave. La música flotaba en el ambiente y los brindis sonaban entre risas y conversaciones ligeras. Era una noche diseñada para impresionar, una noche en la que Alejandro debía ser la figura central. Eva, como siempre, estaba a su lado, sonriente y encantadora, actuando como el complemento perfecto de su esposo. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, y él sentía una satisfacción superficial, convencido de que había alcanzado el ideal que tanto había perseguido. Pero entre los brindis y las charlas, Alejandro sintió un impulso repentino y molesto. Se acordó de que había olvidado un documento importante en su despacho. Eva notó su incomodidad y le preguntó en voz baja qué ocurría. Alejandro, con una leve sonrisa de disculpa, le explicó que debía recoger el documento rápidamente. Eva, con una sonrisa controlada, le dio un gesto de aprobación y volvió a sumergirse en una conversación con un grupo de invitados. Alejandro se excusó y se dirigió al ascensor. Mientras subía, el bullicio de la fiesta se desvanecía, dejándolo solo en un silencio extraño. Al llegar al piso de las oficinas, el pasillo estaba iluminado con luces tenues y un aire casi sepulcral lo envolvía. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol mientras avanzaba hacia su despacho, el eco de cada pisada haciendo que el espacio se sintiera aún más vacío. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Desde el reflejo de un espejo en el pasillo, Alejandro vio una figura familiar agachada cerca de los baños. Al principio pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero, al avanzar con cautela, su visión se fue aclarando. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido y movimientos lentos, que limpiaba el suelo con un uniforme de empleada de limpieza. Alejandro sintió que algo en su pecho se encogía al reconocer a su madre, Marta, quien parecía ajena a su presencia. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y vergüenza lo invadía mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Marta estaba en el suelo, frotando con fuerza una mancha que se resistía a salir. A su alrededor, los cubos de limpieza y los productos de aseo daban al ambiente un aspecto humilde que contrastaba dolorosamente con la opulencia de la fiesta. Alejandro sintió una punzada en el estómago al ver sus manos, que recordaba cálidas y fuertes en su infancia, ahora desgastadas, ásperas, apenas sosteniendo la escoba que pasaba con esfuerzo sobre el piso frío. Marta se detuvo un instante, soltando un suspiro agotado. Con el dorso de la mano, se secó los ojos, dejando que el cansancio y la tristeza que llevaba en silencio se filtraran por un momento. Alejandro observaba en silencio, incapaz de avanzar, atrapado en el reflejo de esa imagen que lo atormentaba. Sentía vergüenza, rabia y un dolor profundo, como si todo su éxito y las decisiones que había tomado lo estuvieran apuñalando en ese instante. Era incapaz de comprender cómo era posible que su madre, la mujer que lo crió sola, que hizo tantos sacrificios para que él llegara a donde estaba, estuviera en su empresa, limpiando baños como si él no existiera. Quería acercarse, decirle algo,
pero algo en su interior lo frenaba. Sentía una repulsión hacia sí mismo que nunca antes había experimentado. Los recuerdos de su infancia pasaron por su mente como un torbellino, imágenes de Marta cuidando de él, de sus manos sosteniéndolo con amor y protección. Ahora, esas mismas manos se movían lentamente sobre el suelo, casi quebradas por el peso de los años y el esfuerzo. Alejandro sentía que no podía respirar. Estaba atrapado entre el impulso de ayudarla y la parálisis de la vergüenza y la culpa. Finalmente, sin que Marta advirtiera su presencia, Alejandro retrocedió. Los pasos que lo alejaban de su madre resonaban con un eco hueco, como si cada uno de ellos lo hundiera más en una abrumadora tristeza. Volvió a la fiesta, con el rostro pálido y una expresión distante que Eva notó de inmediato. Al llegar a su lado, ella le preguntó si todo estaba bien, pero él solo respondió que se sentía algo cansado, esforzándose por mantener una sonrisa que le costaba sostener. Eva, sin darle mayor importancia, volvió a la conversación con sus amigos, sin notar el temblor en las manos de su esposo. Mientras las risas y los brindis continuaban, Alejandro sentía que el lujo y la elegancia de la celebración se tornaban absurdos, casi obscenos. Cada comentario superficial, cada gesto pretencioso, le parecía un eco vacío, una burla hacia la imagen que había visto minutos antes. A lo lejos, Eva seguía conversando como si nada hubiera pasado, y Alejandro, observando la frialdad con la que ella ignoraba cualquier incomodidad, sentía que todo lo que había construido era una farsa. Las horas se deslizaban lentamente, y Alejandro, atrapado en sus pensamientos, no podía dejar de revivir la imagen de su madre en el suelo, de rodillas, limpiando el baño de la empresa que él mismo había creado. Por primera vez en años, el peso de su éxito y su vida acomodada le resultaban insoportables, como si cada logro y cada lujo estuvieran impregnados del sacrificio de su madre, un sacrificio que él nunca había querido ver de frente. Esa noche, cuando la fiesta terminó y las luces se apagaron, Alejandro regresó a casa en un silencio opresivo. Eva, que notaba su silencio, le preguntó varias veces qué le sucedía, pero él evitaba darle respuestas concretas. Ella, frustrada por su actitud, finalmente se dio por vencida y se durmió en la cama matrimonial, mientras Alejandro permanecía despierto, con los ojos fijos en el techo. Sabía que lo que había visto cambiaría su vida, que no podía seguir fingiendo que los sacrificios de su madre estaban en el pasado. La imagen de Marta de rodillas en el baño lo perseguía, convirtiéndose en un recordatorio constante de la distancia que él mismo había creado. Alejandro entendió, en ese momento, que debía enfrentar la verdad, pero no sabía cómo hacerlo sin destruir todo lo que había construido. El recuerdo de aquella noche no abandonaba a Alejandro. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre en el suelo de su empresa, arrodillada, limpiando en silencio, lo asaltaba con una crudeza insoportable. Durante los días que siguieron, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos siempre volvían a lo mismo. La tensión se le notaba en el rostro, y su comportamiento distante comenzó a inquietar a los empleados y a su esposa, Eva, quien empezaba a perder la paciencia. Una mañana, incapaz de soportar la incertidumbre y la culpa, Alejandro decidió investigar la situación de Marta. Necesitaba entender por qué estaba trabajando en su empresa sin que él lo supiera, y por qué, a pesar del dinero que le enviaba cada mes, ella parecía atrapada en una vida de sacrificios y desgaste. La idea de que Marta, su madre, necesitara trabajar a esa edad lo consumía de rabia y vergüenza. ¿No debería estar descansando?, se preguntaba, intentando convencerse de que la situación era solo temporal y de que pronto encontraría una explicación. Alejandro comenzó a revisar los registros de empleados temporales y descubrió el nombre de su madre en una lista que incluía empleados subcontratados por la empresa de limpieza que cubría los turnos nocturnos. El hecho de que Marta estuviera en su nómina, pero como personal de mantenimiento, era un golpe directo a su orgullo y lo hacía cuestionarse su propio éxito. A medida que investigaba, se percató de que ese no era su único empleo. Su madre trabajaba en otras empresas de limpieza y ocupaba prácticamente todas las noches de la semana. La magnitud de su jornada laboral era agotadora. Apenas tenía tiempo para dormir. La sorpresa y la indignación iniciales de Alejandro se transformaron en algo más profundo y oscuro cuando continuó revisando las cuentas bancarias de Marta.
A pesar de las transferencias que él le hacía, las cuentas mostraban un saldo casi siempre al límite. Había gastos que no cuadraban con la vida que él creía que su madre llevaba. Observaba pagos a terceros, cobros de préstamos, intereses que parecían haber crecido con el tiempo. Alejandro, al ver el patrón de deudas acumuladas, supo que algo más estaba ocurriendo. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó con fuerza. Marta no solo trabajaba para subsistir, sino que cargaba con una deuda considerable. Alejandro sintió un vacío indescriptible al pensar que todo el dinero que le enviaba no estaba siendo suficiente para liberarla de esa carga. Quiso justificarlo, pensar que tal vez su madre no sabía manejar bien sus finanzas o que quizá había tomado malas decisiones. Pero a medida que revisaba las transacciones, notó algo que lo inquietó aún más. Varias de las sumas enviadas estaban destinadas a cubrir los gastos de su hermano menor, Diego. Hacía años que no tenía contacto directo con él. Alejandro recordaba vagamente a ese adolescente conflictivo, siempre en problemas, que había sido un constante dolor de cabeza para su madre. Mientras él buscaba el éxito y se distanciaba, Diego se había quedado, permaneciendo en ese entorno que Alejandro tanto se esforzó en abandonar. Pero ahora, al ver esas transferencias, comprendió que su hermano había estado consumiendo la vida de su madre, incluso a la distancia. Decidido a llegar al fondo de la situación, Alejandro se tomó un respiro y fue a visitar el apartamento de Marta. Durante el trayecto, sus pensamientos oscilaban entre la culpa, el enojo y la preocupación. No podía entender cómo había ignorado tanto tiempo las señales, cómo había permitido que Marta viviera en una situación tan precaria sin siquiera percatarse. Estaba convencido de que, al llegar, Marta intentaría minimizar la situación, como siempre hacía para protegerlo. Al llegar, tocó el timbre y esperó. Marta abrió la puerta sorprendida, pero también claramente cansada. Los ojos de Alejandro recorrieron el modesto apartamento. Cada mueble, cada rincón, le recordaban su infancia, la calidez que siempre sintió en esa casa. Pero ahora había algo diferente. Todo se veía desgastado, como un reflejo de la vida de su madre, marcada por el tiempo y el esfuerzo incesante. Alejandro no pudo evitar mostrar su frustración y fue directo al grano. «Mamá, ¿por qué estás trabajando en la empresa? ¿Por qué tienes tantas deudas?», le preguntó sin rodeos, con una mezcla de preocupación y reproche en la voz. Marta, inicialmente sorprendida, bajó la mirada, esquivando el peso de la verdad que sabía que él estaba buscando. Con un suspiro, Marta intentó tranquilizarlo, asegurando que su empleo en la empresa era solo temporal, una forma de mantenerse activa. Pero Alejandro, incapaz de contener su frustración, le insistió en que fuera honesta. Poco a poco, la resistencia de Marta se fue desmoronando y finalmente comenzó a abrirse. Le contó que, en realidad, la situación era mucho más complicada de lo que él imaginaba. El padre de Alejandro, a quien él recordaba con cariño, nunca murió en un accidente. Fue encarcelado cuando Alejandro y Diego eran pequeños. La vida que él siempre creyó cierta era, en realidad, una historia construida por Marta para protegerlo a él y a su hermano del estigma. El hombre que Alejandro idealizaba era alguien que había caído en negocios oscuros y estafas. Cuando él fue arrestado, dejó a la familia en una crisis económica profunda, llena de deudas y sin el respaldo de nadie. Marta había cargado con toda esa responsabilidad. Asumió las deudas, los sacrificios y la vergüenza en silencio, trabajando incansablemente para mantener a sus hijos, aunque ello significara humillarse y esconder la verdad. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La imagen que tenía de su padre, y hasta de su madre, se transformaba ante sus ojos. La historia que él creía suya se derrumbaba, dejando expuesto un dolor que su madre había llevado en soledad por años. Marta continuó explicando que, a pesar de sus esfuerzos, Diego no había podido escapar de los problemas y había seguido el mismo camino oscuro. Él también acumulaba deudas y estaba en aprietos financieros. Aunque Alejandro enviaba dinero mensualmente, Marta usaba buena parte de esos fondos para ayudar a su hijo menor, intentando evitar que él cayera en un abismo sin retorno. «Es mi hijo, Alejandro. ¿Qué podía hacer? No podía abandonarlo», dijo, con una mezcla de tristeza y resignación. Alejandro sentía una mezcla de rabia, vergüenza y una profunda impotencia.
Era como si todo lo que había construido estuviera basado en un sacrificio invisible que él nunca quiso ver. En un intento de entender, le preguntó por qué nunca le contó la verdad, por qué lo dejó vivir en esa mentira. Marta lo miró con dulzura y le dijo que siempre quiso darle una oportunidad de vivir sin el peso de los errores de su padre, que prefería verlo libre de la carga que ella misma tuvo que soportar. El capítulo concluye con Alejandro saliendo del apartamento de su madre, sin palabras, su mente en un torbellino de emociones. Siente una culpa y una confusión desgarradora, pero también una furia creciente contra Diego, quien, lejos de ayudar a Marta, parecía hundirla más en un ciclo de sacrificios y agotamiento. Alejandro comprende que la situación de su familia es mucho más complicada de lo que había imaginado. Siente que debe hacer algo para enmendar lo que ha ignorado por tanto tiempo, pero el peso de esa responsabilidad lo abruma y lo deja atrapado en una red de emociones que aún no sabe cómo resolver. El impacto de la verdad revelada por su madre no daba tregua a Alejandro. La imagen de su padre, a quien siempre había idealizado como un hombre trabajador y dedicado, ahora se transformaba en la de alguien envuelto en engaños, en un hombre que había traicionado la confianza de su familia. Mientras Alejandro caminaba hacia su auto aquella noche, una furia silenciosa se apoderaba de él. Las revelaciones de Marta lo habían dejado confundido y desorientado. No solo había perdido la imagen de su padre, sino también la seguridad en su propio éxito. Todo parecía tambalearse, y la culpa lo devoraba. Pero por encima de todo, su enojo se dirigía hacia una persona: Diego. Diego, su hermano menor, se había convertido en un extraño en su vida, alguien de quien Alejandro apenas sabía nada desde hacía años. La relación entre ellos se había desmoronado en algún punto de la adolescencia de Diego, cuando los caminos que cada uno había elegido se tornaron irreconciliables. Mientras Alejandro se esforzaba por salir adelante, por dejar atrás el estigma de su infancia y construir algo de lo que se sintiera orgulloso, Diego parecía hundirse cada vez más en los problemas, arrastrando a Marta en el proceso. Pero hasta ahora, Alejandro nunca había considerado la profundidad de esa distancia, ni el peso que representaba para su madre. Esa misma noche, Alejandro se encerró en su despacho, decidido a encontrar a Diego y confrontarlo. No podía seguir cargando solo con la culpa, ni soportar la idea de que su hermano estuviera sumiendo a su madre en una vida de trabajo y sacrificio que él mismo había abandonado hacía años. Después de unas horas de búsqueda y algunas llamadas, Alejandro consiguió la dirección de Diego. Vivía en un barrio en decadencia, en un edificio pequeño y descuidado, muy alejado del mundo de lujo al que Alejandro se había acostumbrado. Al día siguiente, al caer la tarde, Alejandro se dirigió al lugar. Las paredes del edificio estaban manchadas y agrietadas, y las luces parpadeaban en los pasillos. Alejandro apenas podía reconocer a su hermano en ese ambiente. El contraste con su propia vida era tan drástico que se sentía como un intruso. Subió los escalones, y su corazón latía con una mezcla de ira y ansiedad mientras se acercaba a la puerta del apartamento de Diego. Cuando tocó la puerta, escuchó ruidos al otro lado. Diego la abrió con desgana y al ver a Alejandro, lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin siquiera molestarse en ocultar la hostilidad en su voz. Alejandro, conteniendo la rabia, respiró hondo y le dijo que necesitaban hablar. Diego lo dejó entrar, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el pequeño espacio. El apartamento era un reflejo de la vida de Diego, desordenado, con muebles viejos y objetos dispersos en cada rincón. Había botellas vacías en la mesa y el aire estaba cargado de un olor rancio. Alejandro observó el lugar, sintiendo una repulsión que trató de disimular. Pero cuando finalmente miró a su hermano, todo el resentimiento que había contenido estalló. «¿Cómo puedes vivir así? ¿No te das cuenta de lo que le estás haciendo a mamá?», comenzó Alejandro, su voz firme pero cargada de reproche. «¿Sabes cuánto trabaja para mantenerte? Le estás quitando la vida mientras tú sigues hundiéndote en tus propios problemas». Diego lo miró, inicialmente sorprendido por la dureza de sus palabras, pero pronto su expresión cambió a una de desafío. Con una risa amarga, se levantó y se acercó a Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. «¿Y tú qué sabes, Alejandro? ¿Crees que puedes venir aquí a juzgarme? Tú te fuiste, hermano. Nos abandonaste para vivir tu vida de lujo.
Yo fui el que se quedó con ella, el que vivió el peso de todo lo que tú querías olvidar. No tienes derecho a venir aquí y decirme cómo vivir. Alejandro sintió cómo la rabia lo invadía, pero trató de controlarse. Eso no justifica lo que haces. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué tienes que depender de ella como un parásito? Mamá merece descansar, no cargar contigo. Diego soltó una carcajada amarga. ¿Trabajar? ¿En qué mundo vives, Alejandro? ¿Crees que todos tienen tus oportunidades? Ella siempre te protegió, siempre te trató como si fueras especial, como si fueras su gran esperanza. ¿Sabes lo que es vivir siendo el hijo que quedó atrás, el que no tiene nada, mientras tú te ibas y te olvidabas de todo? Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero no podía permitir que Diego le echara toda la culpa. Yo trabajé duro para salir adelante, Diego. Nada de esto fue fácil para mí tampoco. ¿En serio?, replicó Diego con sarcasmo. Desde donde yo estoy, parece que has tenido todo lo que querías. Mamá se ha pasado la vida sacrificándose por ti, mientras yo trataba de sobrevivir. Ahora vienes aquí, como si fueras el héroe, como si pudieras solucionar todo. No sabes nada de lo que he tenido que pasar. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de cuán profundo era el resentimiento de Diego. Para él, Alejandro no era un hermano, sino alguien que había tenido el privilegio de escapar, de buscar su propio camino mientras la familia quedaba atrás. Diego lo culpaba no solo por haberse ido, sino por el hecho de que Alejandro había logrado lo que él jamás podría alcanzar. «Esto no se trata de mí, Diego», dijo Alejandro, en un tono más suave pero firme. «Se trata de mamá. Ella está exhausta. No puede seguir trabajando de esta manera. Si quieres que las cosas cambien, tienes que asumir responsabilidad. Ella no debería seguir limpiando baños para pagar tus errores». Diego lo miró, pero esta vez su expresión había cambiado. En lugar de desafío, su rostro reflejaba una mezcla de rabia y dolor. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo cómo ella se consume? Pero tú nunca estuviste aquí. No sabes cómo es para ella cuando no está contigo, cuando tú eres el hijo que lo logró y yo soy el que solo le da problemas». Alejandro sintió que sus palabras calaban hondo, pero la tensión en el aire aún era palpable. Había una verdad dolorosa en las palabras de Diego, algo que él mismo no podía negar. «Puede que tengas razón, Diego. Puede que yo no haya estado aquí, que no haya sabido ver lo que pasaba. Pero ahora estoy aquí, y quiero arreglar esto. Ayúdame a hacerlo». Diego miró a Alejandro durante unos segundos, una pausa que parecía infinita, como si evaluara sus intenciones. Pero en lugar de aceptar su propuesta, su rostro volvió a endurecerse. «No necesito tu ayuda. No necesito que vengas aquí a redimirte, como si pudieras salvar a todos. Vete, Alejandro. Regresa a tu vida perfecta». Alejandro intentó razonar con él, pero fue inútil. Diego no estaba listo para recibir su ayuda, ni para aceptar su papel en el sacrificio de su madre. Con un peso insoportable en el pecho, Alejandro salió del apartamento, consciente de que su hermano estaba atrapado en una espiral de resentimiento y autodestrucción de la que, probablemente, no quería salir. Mientras caminaba hacia su auto, Alejandro sintió una profunda desolación. Su familia estaba más rota de lo que había imaginado, y él, con su éxito y sus logros, se había convertido en un extraño para ellos. La culpa y la impotencia se mezclaban en su interior, y comprendía que la distancia que él mismo había construido no solo lo había alejado de sus orígenes, sino que había creado una brecha abismal que ahora era difícil de salvar. Con el peso de esa verdad, Alejandro se dio cuenta de que, aunque su hermano no estaba dispuesto a cambiar, él no podía rendirse. Debía encontrar una forma de liberar a su madre de esa carga, de alguna manera ayudarla a recuperar la paz y la dignidad que tanto merecía. La confrontación con Diego dejó a Alejandro emocionalmente desgastado. La culpa, la vergüenza y la impotencia se mezclaban, formando un nudo en su interior que no lograba deshacer. Había pasado las últimas noches en vela, intentando encontrar una salida, una forma de ayudar a su madre sin depender de Diego, quien claramente no estaba listo para asumir la responsabilidad. Sin embargo, Alejandro sabía que para Marta, su otro hijo seguía siendo una prioridad, y eso complicaba aún más la situación. Mientras Alejandro trataba de sobrellevar este conflicto familiar, otra sombra se cernía sobre él desde dentro de su propia empresa.
Javier, su gerente de confianza, llevaba tiempo observándolo de cerca, estudiando cada uno de sus movimientos. Javier era un hombre astuto y ambicioso, y había notado los cambios en Alejandro desde aquella noche de la gala. Veía la distracción en sus ojos, el cansancio que antes no estaba ahí, y comenzó a percibir una vulnerabilidad que hasta entonces Alejandro había ocultado con éxito. Con la frialdad calculadora de alguien que sabe cómo manipular las debilidades de los demás, Javier comenzó a investigar discretamente. Descubrió la relación de Alejandro con Marta y no tardó en darse cuenta de que ella no era solo una empleada de limpieza, sino la madre del propio dueño de la empresa. Con esta información en sus manos, Javier comenzó a idear un plan. Sabía que Alejandro estaba distraído y emocionalmente inestable, y decidió aprovecharse de ello para consolidar su posición y, si todo salía bien, ganar más control dentro de la empresa. Javier empezó por acercarse a Marta en los pasillos, al principio de forma sutil, mostrándose amable, preguntándole por su bienestar y ofreciendo ayuda ocasional. Marta, desconcertada por la atención, agradecía los gestos, aunque prefería mantener su distancia. Sin embargo, Javier comenzó a volverse más insistente, y pronto las ayudas se transformaron en sugerencias cargadas de presión. Sería conveniente que tomara más turnos, señora Valdés. Ya sabe, la empresa siempre necesita gente comprometida, le decía Javier, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marta, sintiendo la presión, aceptaba los turnos adicionales. Estaba atrapada entre su necesidad de trabajar para cubrir las deudas y el miedo de que, si se negaba, podría perder su empleo y con él la poca estabilidad que había logrado mantener. A medida que pasaban los días, Javier aumentaba la presión sobre Marta. Comenzó a insinuarle que si no tomaba los turnos que él le asignaba, podría haber consecuencias. «No queremos que nadie piense que usted recibe un trato especial solo por ser la madre de Alejandro», le dijo en una ocasión, con un tono que dejaba poco espacio para la interpretación. Marta, a pesar de su agotamiento, aceptaba las horas extra, soportando en silencio las insinuaciones y las demandas de Javier. No podía permitirse perder el trabajo ni arriesgarse a poner en peligro la reputación de su hijo. Mientras tanto, Alejandro, ajeno a lo que Javier hacía en las sombras, seguía tratando de enfocarse en el trabajo, aunque su mente continuaba volviendo una y otra vez a su madre y a Diego. La empresa, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía un lugar opresivo, un recordatorio constante de los sacrificios que su madre había hecho para que él pudiera construir ese imperio. Sus reuniones, sus proyectos, todo le parecía vacío y sin sentido. Javier, consciente de que Alejandro estaba más distraído que nunca, comenzó a tomar decisiones dentro de la empresa sin consultarlo. Convocaba reuniones con los socios, modificaba contratos y tomaba iniciativas arriesgadas, todo con el fin de ganar poder y afianzar su posición. Los empleados empezaron a notar la creciente influencia de Javier, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Después de todo, él siempre se presentaba como la mano derecha de Alejandro. Un día, Javier se atrevió a dar un paso más. Citó a Marta en una sala de descanso apartada, lejos de las cámaras y del flujo constante de empleados. La mujer, algo inquieta, aceptó la cita, pensando que sería solo otra reunión para coordinar sus horarios. Sin embargo, cuando entró en la sala y vio la expresión de Javier, comprendió que algo estaba mal. «Marta, creo que debemos hablar en serio», dijo Javier, con un tono de falsa cordialidad. Se acomodó en la silla frente a ella y cruzó las manos sobre la mesa, mirándola fijamente. «Sabe, es difícil para alguien en su posición entender el impacto que ciertos rumores pueden tener en una empresa de esta magnitud». Marta lo miró, confundida. «¿De qué está hablando, señor Javier?». Él sonrió, pero en sus ojos brillaba una chispa de amenaza. «Estoy hablando de la reputación de su hijo, Marta. Alejandro ha trabajado mucho para construir esta empresa, y usted, como su madre, debería entender lo importante que es protegerla». Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Javier continuó. «Verá, he escuchado ciertos comentarios. La gente habla, ya sabe cómo es esto. Algunos empleados han empezado a preguntar por qué una persona como usted trabaja aquí, en nuestra empresa, cuando claramente su hijo podría ofrecerle una vida mejor». Marta apretó las manos, intentando controlar el temblor que la invadía. Sabía que la insinuación de Javier era clara, pero no tenía otra opción.
Yo solo hago mi trabajo, señor Javier. No quiero problemas. Claro que no, Marta, dijo Javier, su tono ahora más afilado. Pero hay formas de evitar problemas, ¿no cree? Por ejemplo, podría tomar unos cuantos turnos adicionales. Y si hay algo que necesite discutir, puede acudir a mí directamente, sin involucrar a Alejandro. Las palabras de Javier caían como una red, atrapándola. Marta entendió que, si quería mantener su empleo y evitar que Alejandro se viera afectado, tendría que someterse a las condiciones de Javier. Aceptó en silencio, sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba un poco más con cada turno extra, con cada palabra de amenaza que Javier le lanzaba, siempre veladas, siempre con una sonrisa que le hacía hervir la sangre. Día tras día, Javier aumentaba la carga sobre Marta, asignándole más tareas y exigiéndole trabajar horas adicionales sin compensación. Ella, agotada y asustada, aceptaba en silencio, temiendo que su hijo se viera perjudicado si hablaba. Sabía que Javier manipulaba su miedo y su necesidad de proteger a Alejandro, pero no veía otra salida. La presión crecía, y sus fuerzas empezaban a menguar. Mientras tanto, Alejandro seguía sumido en su lucha interna, sin sospechar que el verdadero peligro no estaba en su hermano, sino en su propia empresa, en el hombre que consideraba su aliado de confianza. La manipulación de Javier avanzaba con sigilo, y cada vez más, los empleados comenzaban a verlo como el verdadero poder detrás del éxito de Alejandro. Sin que Alejandro lo supiera, su empresa, su vida y la dignidad de su madre estaban siendo erosionadas por alguien que no tenía escrúpulos, alguien que no dudaba en oprimir y humillar a Marta con tal de satisfacer su propia ambición. Alejandro aún no había entendido que su mayor enemigo no era el pasado oscuro de su familia, sino la traición de quien había estado a su lado, en las sombras, esperando el momento oportuno para tomar el control. Alejandro llevaba semanas sumido en una niebla de distracción y angustia. Sus pensamientos volvían constantemente a Marta y Diego, y cada día le resultaba más difícil concentrarse en su trabajo. La imagen de su madre, agotada y sometida a un trabajo que no merecía, lo atormentaba día y noche. Había intentado aliviar su culpa aumentando las transferencias bancarias y mandándole algunos regalos, pero sabía que eso no resolvía el problema de fondo. La relación con Eva también comenzaba a deteriorarse. A medida que Alejandro se encerraba en sus propios pensamientos, Eva se mostraba cada vez más frustrada y sus reproches se volvían más frecuentes y agudos. Le recriminaba que su distracción estaba afectando su vida social y que si seguía así, los socios importantes de la empresa perderían la confianza en él. Alejandro intentaba disimular su agotamiento, pero cada vez le resultaba más difícil. Se sentía atrapado en una situación que parecía no tener salida, entre su vida pública de éxito y la realidad de su familia que poco a poco se desmoronaba. Mientras tanto, Javier continuaba avanzando en su plan. Con Marta bajo su control, trabajaba cada vez más horas y asumía cada vez más tareas, a menudo sin remuneración. Javier la amenazaba constantemente con que su situación laboral era delicada y que cualquier paso en falso podría ponerla en peligro. Además, Javier ya había comenzado a tomar decisiones importantes dentro de la empresa, manipulando contratos y presionando a empleados clave para ganarse su lealtad. La distracción de Alejandro le daba carta blanca para actuar como quisiera, y nadie en la empresa se atrevía a cuestionarlo. Un día, Javier decidió que era el momento de ejecutar el golpe definitivo. Sabía que Alejandro estaba emocionalmente vulnerable y que un escándalo público podría desestabilizarlo por completo. Para Javier, esta era la oportunidad perfecta para consolidar su posición y debilitar a Alejandro a los ojos de los socios e inversionistas. Con toda la información que había recopilado sobre Marta, Diego y el oscuro pasado de la familia de Alejandro, Javier se preparó para lanzar una campaña que destruiría la reputación de Alejandro de forma irreversible. Con precisión calculada, Javier convocó a algunos periodistas que conocía. Filtró información sobre el padre de Alejandro, detallando sus antecedentes criminales y sus actividades fraudulentas. Exageró cada detalle, insinuando que Marta había estado involucrada en los negocios turbios de su esposo y que incluso ahora podría estar escondiendo oscuros secretos. Insinuó que Alejandro había utilizado la empresa para lavar la reputación de su familia y ocultar el pasado criminal que lo perseguía. Javier sabía que los rumores y las insinuaciones eran suficientes para manchar la reputación de Alejandro,
y estaba dispuesto a aprovechar cada resquicio de información para que el escándalo explotara. Al día siguiente, los titulares de los periódicos y las noticias en línea estaban llenos de historias sobre la familia Valdés. Se hablaba de un imperio construido sobre mentiras y de una empresa manchada por un pasado criminal. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, y la prensa no perdió tiempo en investigar los detalles más oscuros de la historia. Alejandro, al llegar a la oficina aquella mañana, fue recibido con miradas desconfiadas y susurros. No entendía lo que estaba pasando hasta que uno de sus empleados le mostró las noticias. El impacto fue devastador. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo su trabajo, todo lo que había construido, se estaba destruyendo en cuestión de horas. La reputación de su empresa, que había sido su orgullo y símbolo de éxito, ahora estaba manchada y su futuro pendía de un hilo. La traición de su propio padre y el sacrificio de su madre eran ahora un escándalo público, algo que todos miraban con morbo y desprecio. Los socios de la empresa reaccionaron de inmediato. Varias reuniones fueron canceladas y algunos de los inversionistas retiraron su apoyo. Alejandro intentó explicar la situación, pero se encontraba en medio de una tormenta de especulaciones y acusaciones de las que le resultaba casi imposible defenderse. Cada palabra que decía era reinterpretada en los titulares de las noticias, y las acusaciones no hacían más que aumentar. En medio del caos, Alejandro buscó apoyo en Eva, quien al principio le ofreció un consuelo superficial. Pero cuando la magnitud del escándalo se hizo evidente, su actitud cambió. Eva, incapaz de tolerar el impacto que el escándalo tendría en su propia imagen, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Le exigió a Alejandro que tomara una decisión: cortar todos los lazos con su madre y su hermano o arriesgarse a perder el poco apoyo social que aún conservaba. «Esto es insostenible, Alejandro. Tu madre, tu hermano, tu familia entera es una vergüenza», le dijo Eva con un tono frío y lleno de desprecio. «Si quieres salvar lo que queda de nuestra reputación, tienes que dejar atrás todo esto. No puedes permitir que tus errores familiares destruyan lo que hemos construido». Alejandro la miró, sorprendido y dolido. En sus palabras no había ni rastro del amor o el apoyo que él esperaba encontrar. Se dio cuenta de golpe de que Eva nunca había estado realmente a su lado por quién era él, sino por lo que representaba en términos de poder y estatus. La fachada perfecta que habían construido juntos era solo eso, una fachada vacía. Y ahora, cuando la tormenta golpeaba, ella no estaba dispuesta a quedarse para enfrentarlo juntos. «¿De verdad me estás pidiendo que abandone a mi familia?», le respondió, con una mezcla de incredulidad y tristeza. Pero Eva no titubeó. Para ella, su propia posición social y reputación eran más importantes que la familia de Alejandro o el sacrificio de su madre. Sin decir una palabra más, Alejandro comprendió que su relación con Eva se había roto de manera irrevocable. Esa misma noche, Alejandro volvió a casa solo, sin el apoyo de su esposa ni el de los socios que alguna vez lo consideraron un aliado. La situación lo devastaba, pero una nueva determinación comenzaba a surgir dentro de él. Sabía que no podía seguir viviendo una mentira ni ocultando la verdad sobre su familia. Todo lo que había ignorado y dejado en las sombras había salido a la luz de la manera más dolorosa, pero quizás, pensó, este era el momento de enfrentarlo con valentía. Al día siguiente, Alejandro convocó una conferencia de prensa. Los periodistas se agolparon, esperando un espectáculo, una confesión o una excusa. Con el rostro serio y sereno, Alejandro tomó el micrófono y, en lugar de negarlo todo, comenzó a contar la historia de su familia. Había decidido que no ocultaría nada más, que aceptaría su verdad sin importar las consecuencias. Habló del sacrificio de su madre, de los años de trabajo silencioso y las deudas que había tenido que asumir. Explicó cómo Marta había escondido la verdad sobre su padre, asumiendo una carga imposible para proteger a sus hijos. Reconoció sus propios errores, el tiempo que se había distanciado, la frialdad con la que había tratado a su madre, y asumió la culpa de haber ignorado lo que ella vivía. Declaró públicamente que estaba orgulloso de Marta, de su fortaleza y de su valentía, y que nunca renunciaría a ella, sin importar lo que los demás pensaran. La sinceridad de Alejandro sorprendió a todos. No hubo intentos de justificación ni palabras vacías. Fue una confesión dolorosa y honesta,
una exposición que hizo que muchos de los presentes se conmovieran. Aunque el escándalo aún se cernía sobre él, su acto de valentía y respeto hacia su madre comenzó a cambiar la percepción pública. Algunos empezaron a ver en él a un hombre que, aunque había cometido errores, estaba dispuesto a enfrentarlos con dignidad. Tras la conferencia de prensa, la situación de Alejandro seguía siendo incierta. Muchos socios aún desconfiaban de él y su empresa estaba en una crisis profunda. Pero, en medio de la ruina, Alejandro experimentó una paz inesperada. Por primera vez en años, no sentía el peso de las apariencias ni la presión de vivir según las expectativas de los demás. Su vida, aunque estaba sumida en el caos, ahora era más real y sincera de lo que había sido en mucho tiempo. Con el tiempo, algunos de los socios comenzaron a regresar, atraídos por la autenticidad que Alejandro había demostrado. Aunque su empresa había perdido mucho, él comprendía que ahora tenía la oportunidad de reconstruirla desde una base más honesta. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que contaba con la fuerza y la resiliencia que había aprendido de su madre, la misma que lo había sostenido en silencio todos estos años. Alejandro, con una nueva determinación y una conexión renovada con su familia, entendió que su vida ya no estaría marcada por el éxito superficial, sino por el valor de la verdad y el respeto que ahora sentía por aquellos que sacrificaron todo por él. Alejandro había dejado atrás la rueda de prensa sintiéndose agotado pero extrañamente aliviado. Por primera vez en años, había contado la verdad sobre su familia y sobre el sacrificio de su madre. Aunque el escándalo no se había disipado y la situación de su empresa seguía siendo frágil, la sinceridad y el respeto con los que habló parecían haber tocado a muchos. La prensa, aunque aún lo observaba con atención, empezaba a cambiar el tono de su cobertura, pasando de la crítica al asombro por su valentía. Sin embargo, el dolor y la culpa seguían pesando sobre él. Alejandro sabía que había afrontado una parte de su historia, pero aún quedaban muchas heridas abiertas, especialmente con Marta. No había hablado con su madre desde que el escándalo estalló y, aunque ella conocía parte de la verdad, aún le debía una conversación profunda. Necesitaba verla, enfrentarla y expresar lo que realmente sentía. Sabía que no podía reparar todos los años de indiferencia y distancia en una charla, pero también sabía que debía intentarlo. Esa tarde, decidió visitar a Marta sin previo aviso. Caminó por las calles de su barrio, sintiéndose nuevamente como el joven que había crecido allí, antes de que la ambición y la sed de éxito lo separaran de sus raíces. Al llegar, tocó la puerta y esperó. Marta abrió, y al verlo allí, en su puerta, mostró una sorpresa tenue, una mezcla de alivio y preocupación en su mirada. «Hola, mamá», dijo Alejandro, con una voz suave pero cargada de emoción. Marta lo observó por un momento, como si tratara de leer en su rostro lo que no podía expresar en palabras. «Hola, hijo. Pasa, por favor», respondió Marta, haciendo un gesto para que entrara. Se acomodaron en la pequeña sala, en silencio, ambos sintiendo el peso de las palabras que querían decir, pero sin saber por dónde empezar. Finalmente, Alejandro tomó aire y habló. «Mamá, quiero pedirte perdón por los años en los que me distancié, por pensar que enviar dinero y regalos era suficiente, por no ver el sacrificio que hacías. Todo este tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto, que alejándome te estaba protegiendo, pero solo estaba siendo egoísta». Marta lo miró con ojos tristes pero comprensivos. «Alejandro, lo entiendo. Yo también quise protegerte, ocultar la verdad para que no cargaras con el peso de nuestro pasado. Quizás hice mal en ocultarte tanto, en permitir que creyeras que tu padre era un hombre que no era. Pero todo lo que hice fue por ti y por Diego, para que tuvieran una oportunidad de vivir libres». Alejandro sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. «Mamá, nunca debiste haber llevado todo eso sola. Yo no tenía idea de cuánto soportabas, de lo difícil que había sido. Me alejé para construir mi vida, pensando que estaba haciendo lo mejor, pero me olvidé de ti. Y Diego, él también fue parte de eso. No he sido un buen hermano tampoco». Marta suspiró, y por primera vez, sus ojos reflejaron una tristeza profunda que había guardado por años. «Diego es diferente, Alejandro. Él ha llevado una vida difícil, y en cierto sentido, creo que siempre ha sentido que tú eras el hijo que logró escapar,
mientras él se quedaba aquí, atrapado en el pasado. Cada uno de ustedes buscó una manera de sobrevivir a su manera, y a veces el rencor crece en los corazones que no encuentran paz. Alejandro asintió, entendiendo tal vez por primera vez la magnitud del resentimiento que Diego sentía. Sé que he cometido errores con él también, y no puedo arreglar todo de un día para otro, pero quiero hacer algo. Quiero hacer que todo esto signifique algo. Si he aprendido algo de esta situación es que, aunque intenté alejarme, nuestras vidas están entrelazadas. No puedo ignorar eso. Marta, con una mirada dulce, tomó las manos de Alejandro. Lo importante, hijo, es que ahora lo entiendes. La vida te da oportunidades de cambiar, y aunque el pasado no se puede borrar, puedes escribir un futuro diferente. Pero no hagas esto solo por culpa. Hazlo porque ahora sabes lo que realmente importa. Las palabras de Marta llenaron de claridad a Alejandro. Sabía que su empresa, aunque había sido su mayor logro, ya no representaba todo lo que él era. Necesitaba hacer algo significativo, no solo para él, sino para su familia y para personas como Marta, quienes pasaban sus vidas en trabajos invisibles y agotadores. Le expresó a su madre su deseo de ayudarla y de cambiar la forma en que las personas como ella eran tratadas en el mundo laboral. Marta, sorprendida y emocionada, asintió, viendo en él una determinación renovada. Con una idea clara en mente, Alejandro empezó a trabajar en un proyecto que trascendería su empresa. Decidió fundar una organización dedicada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en empleos de limpieza, un trabajo que durante mucho tiempo había despreciado o ignorado. Junto con Marta y su amiga Clara, que también había pasado años trabajando en limpieza, empezaron a esbozar los primeros planes. Marta, aunque inicialmente dudaba de que el esfuerzo tuviera un impacto, comenzó a involucrarse, sabiendo que esta era una oportunidad de hacer algo por aquellos que, como ella, habían trabajado en silencio y sin reconocimiento. Poco a poco, Alejandro comenzó a acercarse a su hermano, Diego. La relación seguía siendo tensa, y los encuentros eran incómodos y cargados de resentimiento, pero Alejandro no desistió. Sabía que Diego necesitaba tiempo y paciencia para sanar sus heridas y que no sería fácil ganarse su confianza. Con cada conversación, Diego mostraba una resistencia férrea, pero también empezaba a ver el cambio en su hermano y el esfuerzo sincero que estaba poniendo en recuperar el vínculo que habían perdido. Un día, Diego se unió a Alejandro en la organización. Su papel era pequeño al principio, pero poco a poco comenzó a involucrarse en programas de apoyo para jóvenes en riesgo, compartiendo su historia y ayudándolos a encontrar alternativas a los caminos oscuros que él mismo había recorrido. Aunque al principio le costaba admitirlo, Diego empezó a sentirse parte de algo, y esa pertenencia, esa sensación de propósito, empezó a aliviar parte de su resentimiento. La organización creció rápidamente y llamó la atención de medios y activistas que comenzaron a reconocer la transformación de Alejandro. Su historia de redención y el trabajo que realizaba con su madre y su hermano inspiraron a muchos, y pronto varios trabajadores y sindicatos se unieron al proyecto. Alejandro y Marta fueron invitados a hablar en eventos, y su historia de sacrificio, reconciliación y compromiso con la justicia laboral empezó a resonar en la sociedad. En una de estas presentaciones, Marta habló por primera vez en público sobre su vida, sobre los años que había pasado en silencio y las luchas que había soportado para darles una vida digna a sus hijos. Conmovió a todos con sus palabras sinceras y su dignidad tranquila, y al terminar, recibió una ovación que la emocionó profundamente. Alejandro, que la observaba desde la audiencia, sintió un orgullo inmenso, comprendiendo finalmente la fortaleza y el sacrificio de su madre. La reconciliación de la familia Valdés fue un proceso lento y doloroso, pero con el tiempo, Alejandro, Marta y Diego encontraron una nueva manera de vivir y apoyarse. Ahora, su historia ya no era un secreto vergonzoso, sino una historia de lucha y redención que compartían con otros, con la esperanza de que su experiencia pudiera inspirar a quienes enfrentaban situaciones similares. Para Alejandro, el verdadero éxito ya no estaba en las cifras ni en el prestigio, sino en el impacto positivo que podía dejar en el mundo. La empresa que una vez fue su orgullo era ahora una herramienta para dignificar el trabajo de los demás. La imagen de éxito que tanto había perseguido
se había transformado en una vida con propósito y sentido. Mientras Alejandro trabajaba en su organización y seguía reconstruyendo la relación con su familia, comprendía que el camino que había recorrido, aunque lleno de errores, lo había llevado a un lugar donde finalmente podía estar en paz consigo mismo y honrar a su madre, quien había sido siempre su verdadero soporte y su mayor inspiración. El proyecto de la organización benéfica que Alejandro había fundado junto a Marta y Clara, la amiga de su madre, comenzaba a crecer de manera inesperada. Lo que había empezado como un pequeño esfuerzo para dignificar el trabajo de limpieza y ofrecer mejores condiciones laborales, se estaba convirtiendo en un movimiento que capturaba la atención de cada vez más personas. Alejandro veía cómo su vida cobraba un nuevo sentido, lejos de las apariencias y el lujo superficial que habían marcado su pasado. Ahora, cada logro de la fundación era una victoria compartida con su madre, con Diego y con todos aquellos que alguna vez trabajaron en silencio, como Marta. Marta, que al principio dudaba de que el proyecto pudiera cambiar realmente la vida de los trabajadores de limpieza, había comenzado a involucrarse más y más. Su humildad y su naturaleza generosa la convirtieron en una figura esencial para los empleados y sus familias, quienes veían en ella a una mujer que comprendía sus luchas. Marta compartía sus propias experiencias con otros trabajadores y su historia de sacrificio inspiraba a muchos a unirse a la causa, a luchar por mejores condiciones y a defender el respeto y la dignidad que merecían. Su presencia era el corazón de la organización, y su fuerza y paciencia le daban una credibilidad y un carisma que Alejandro admiraba profundamente. Por su parte, Diego, aunque reticente al principio, también había empezado a encontrar en la organización un propósito para redimir sus propios errores. Se unió al equipo de apoyo para jóvenes en riesgo, ayudándolos a evitar los caminos que él mismo había recorrido. Diego nunca había imaginado que podría hacer algo que ayudara a otros, y esa responsabilidad comenzó a transformar la visión que tenía de sí mismo. Trabajar en el proyecto al lado de Alejandro lo enfrentaba a sus propios resentimientos, pero también le permitía ver en su hermano una figura distinta. No el hombre distante y exitoso que había despreciado durante tanto tiempo, sino un ser humano con sus propias luchas y culpas, alguien que también buscaba redención. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina en la fundación, Diego se acercó y se sentó frente a él, en silencio. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por el gesto, ya que Diego siempre había preferido mantener las distancias, incluso dentro de la organización. Después de unos momentos, Diego rompió el silencio. «Siempre pensé que esta vida era solo para ti», confesó Diego, con una voz tensa pero sincera. «Que todo lo bueno que pasaba a nuestra familia era solo para ti, y que yo nunca podría tener algo que valiera la pena. Pero ahora siento que quizá puedo hacer algo importante también». Alejandro lo miró, conmovido. «Diego, tú también tienes derecho a construir algo para ti. Este proyecto no es solo mío ni de mamá, es de todos nosotros, y todos estamos aquí para sanar y para dar lo mejor de nosotros». Diego asintió, y por primera vez, Alejandro sintió que su hermano estaba dispuesto a dejar atrás el resentimiento que los había separado durante tanto tiempo. Fue un momento silencioso, pero lleno de significado. El camino hacia la reconciliación seguía siendo difícil, pero Alejandro sabía que ambos estaban avanzando en la dirección correcta. La fundación comenzó a atraer la atención de medios y activistas, quienes admiraban la transformación de Alejandro y la misión de su organización. Con el paso de los meses, lograron reunir apoyo de sindicatos y grupos de trabajadores que veían en su proyecto una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en el sector de limpieza. Alejandro y Marta fueron invitados a varios eventos, y en cada uno de ellos, Marta hablaba desde su experiencia, transmitiendo su historia con una autenticidad que conmovía a todos los presentes. En uno de estos eventos, un periodista se acercó a Marta después de su discurso y le pidió que compartiera un consejo para las mujeres trabajadoras que, como ella, habían pasado años sacrificándose en silencio por sus hijos. Marta sonrió. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y humildad. Lo más importante es nunca olvidar que nuestro trabajo tiene valor. Quizá no sea visible para todos, pero cada uno de nosotros sostiene un pedacito de este mundo. Merecemos respeto, y es nuestro derecho luchar por una vida digna.
Nunca dejen que alguien les haga sentir que son menos. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso emocionado y Alejandro, que la observaba desde un rincón, sintió un orgullo inmenso. Su madre, quien siempre había vivido en las sombras, ahora estaba inspirando a otros, dándoles la fuerza y la valentía que ella misma había descubierto en su propio camino. La fundación, además de mejorar las condiciones laborales, comenzó a ofrecer programas de capacitación para los trabajadores y sus familias, así como becas para los hijos de empleados que quisieran estudiar. Alejandro veía en cada proyecto una forma de devolver algo de lo que había recibido en su vida, sabiendo que todo su éxito había sido posible gracias al sacrificio de su madre y a los sueños que ella nunca pudo cumplir. Ahora, al apoyar a otras familias, sentía que honraba la historia de Marta y daba a otros la oportunidad que él mismo había tenido. Con el tiempo, la historia de la fundación comenzó a trascender fronteras. Algunas empresas se interesaron en colaborar, adoptando políticas laborales más inclusivas y justas, inspiradas en el modelo de la organización de Alejandro. Aunque su empresa original aún estaba en recuperación, Alejandro comprendía que el verdadero éxito estaba en este nuevo proyecto, en la posibilidad de transformar vidas y construir un legado basado en la dignidad y el respeto. Eva, quien había estado ausente desde que el escándalo estalló, intentó acercarse nuevamente a Alejandro al ver que su reputación pública comenzaba a mejorar. Sin embargo, Alejandro, con una claridad que antes no tenía, la rechazó con cortesía pero sin dudas. Sabía que el amor verdadero no debía depender de apariencias ni de estatus, y ya no estaba dispuesto a sacrificar sus valores ni a ocultar su historia para cumplir las expectativas de alguien más. Cada paso que daba junto a su madre y su hermano lo llenaba de una paz que nunca había experimentado en su vida anterior. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo real y duradero, algo que trascendía su propio éxito. Aquel vacío que lo había perseguido durante tanto tiempo se iba llenando de propósito y satisfacción al ver cómo su proyecto beneficiaba a otros. Alejandro y Marta, junto con Clara y Diego, continuaron trabajando incansablemente en la fundación. En cada reunión y en cada charla con los trabajadores veían reflejadas sus propias luchas, sus propios sacrificios. Ahora, sin embargo, sus vidas tenían un nuevo sentido, uno que compartían con todos aquellos que los rodeaban. El vínculo entre Alejandro y su madre, antes frágil y distante, se había fortalecido en un lazo inquebrantable, hecho de comprensión y respeto. Marta, viendo cómo sus hijos comenzaban a sanar sus heridas, sentía una paz que jamás había experimentado. Sabía que su historia no había sido en vano, que su esfuerzo y su amor ahora formaban parte de algo que traería esperanza a otros. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un modelo a seguir para otras empresas y organizaciones que deseaban dignificar a sus trabajadores. Alejandro, aunque había perdido la posición que antes ostentaba, había encontrado una paz y una claridad que nunca antes había conocido. Había pasado de ser un empresario exitoso a un hombre comprometido con una causa mayor, alguien que entendía el verdadero valor de una vida dedicada a los demás. Diego, en su camino de redención, continuó ayudando a jóvenes en riesgo y encontró una vocación en ello. Sus resentimientos se iban disipando y cada día encontraba más motivos para seguir adelante y enmendar sus errores. Alejandro veía en su hermano una fuerza y una determinación renovadas, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que su familia estaba completa. Para Alejandro, el verdadero éxito ya no estaba en el lujo ni en la posición social, sino en la capacidad de transformar el mundo, de ofrecer una vida mejor a aquellos que, como su madre, habían sido invisibles durante tanto tiempo. Había encontrado en la fundación y en su familia el propósito y el sentido que tanto había buscado. El tiempo había pasado, y la vida de Alejandro había cambiado de forma irrevocable. La fundación que había creado con Marta y Clara seguía creciendo, transformándose en un símbolo de justicia y dignidad laboral. Lo que alguna vez fue un esfuerzo pequeño, ahora tenía un alcance mucho mayor, y las historias de los trabajadores que encontraban apoyo, capacitación y respeto en su organización eran testimonio del impacto real de su misión. Alejandro sentía que finalmente había encontrado una causa que valía la pena, algo que honraba el sacrificio de su madre y le daba un propósito que iba mucho más allá del prestigio y el dinero.
Marta, por su parte, había encontrado en la fundación un lugar donde todo lo que había vivido cobraba sentido. Ahora, lejos de la humildad forzada por las circunstancias, podía trabajar por la dignidad de otros sin sentir la carga del silencio. Su historia, antes un secreto que ocultaba con vergüenza, se había convertido en un faro de esperanza para muchas personas que, como ella, habían dado sus vidas en trabajos difíciles y poco reconocidos. Marta nunca se imaginó que sería vista como una figura de respeto, alguien a quien otros miraban con admiración. La paz que encontraba en la misión de la fundación era algo que jamás creyó posible. Un día, Alejandro decidió tomarse un respiro de la rutina de trabajo y le propuso a Marta volver al parque donde solían pasear cuando él era niño. Aquel lugar no había cambiado mucho, y al llegar, Alejandro se sintió transportado a otro tiempo, a esos días en que él corría de un lado a otro mientras su madre lo observaba con paciencia, sin imaginar todo lo que ella enfrentaba para darle una vida mejor. Ambos se sentaron en un banco y Alejandro miró a su madre, viendo en ella no solo a la mujer que lo había criado, sino a una guerrera silenciosa, alguien que había soportado años de dificultades para darle a sus hijos una oportunidad. Marta observaba el parque y sonreía al recordar los momentos que compartieron allí, cuando él era pequeño y el mundo parecía menos complicado. «Mamá, nunca te lo he dicho lo suficiente, pero gracias. Todo lo que soy es gracias a ti», dijo Alejandro con la voz entrecortada. Marta lo miró, sus ojos llenos de ternura. «Hijo, todo lo que hice, lo hice por amor. Ver a mis hijos salir adelante siempre fue mi mayor orgullo, incluso en los momentos más difíciles. No tienes que agradecerme. Eres la razón por la que luché». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordaba con una mezcla de tristeza y gratitud el sacrificio de su madre, las noches de trabajo y el cansancio que soportaba en silencio. «He pasado años intentando demostrar algo a los demás, cuando la única persona a la que realmente quiero hacer sentir orgullosa eres tú». Marta le tomó la mano y le sonrió. «Y lo has hecho, Alejandro. Has aprendido a valorar lo que realmente importa, y eso es algo de lo que estoy más que orgullosa». La paz de esa tarde y las palabras de su madre le dieron a Alejandro la certeza de que, aunque había cometido errores, estaba en el camino correcto. Los silencios compartidos entre ellos estaban llenos de comprensión y de un amor que no necesitaba explicaciones. Alejandro comprendió que el verdadero éxito, el que trascendía el dinero y la fama, estaba en ese momento de paz, en esa conexión renovada con su madre y con sus propios valores. Al regresar a la fundación, Alejandro se sintió revitalizado. En los meses siguientes, la organización continuó expandiéndose, atrayendo a personas que compartían su visión y su deseo de justicia laboral. Diego, ahora cada vez más comprometido, asumió un rol clave en la fundación, ayudando a jóvenes en riesgo y dedicando su tiempo a prevenir que otros tomaran los caminos oscuros que él había recorrido. Para Diego, la fundación no era solo un proyecto, era la redención que tanto había necesitado. Con el tiempo, Alejandro recibió propuestas de diversas empresas y organizaciones que querían colaborar o replicar el modelo de su fundación. Aceptó algunas de ellas, pero siempre se mantuvo fiel a su misión original: dignificar a los trabajadores y ofrecerles una vida mejor. Alejandro sabía que cada paso que daba era un tributo al sacrificio de Marta, a los años en los que su madre había soportado tanto en silencio. Para la familia Valdés, la vida había cambiado de manera irreversible. Aunque el dinero y el prestigio no abundaban como antes, cada miembro de la familia había encontrado un propósito y una paz que no cambiarían por nada. Marta, viendo a sus hijos unidos y comprometidos, sentía una felicidad y una tranquilidad que no había sentido en décadas. Sabía que, aunque el camino había sido duro, cada sacrificio había valido la pena. Finalmente, Alejandro comprendió que el verdadero legado de su familia no estaba en el lujo ni en la apariencia, sino en la fuerza, el sacrificio y la resiliencia que su madre había demostrado. Ahora, él, Diego y Marta compartían un vínculo basado en la comprensión y el respeto mutuo, un lazo que los había unido en medio de la adversidad. En los eventos de la fundación, Alejandro y Marta comenzaron a ser reconocidos como símbolos de lucha y dignidad. La gente los veía como una familia que, a pesar de las dificultades y de los errores del pasado,
había logrado encontrar la manera de reconciliarse y de construir algo positivo para los demás. La historia de los Valdés dejó de ser un secreto vergonzoso y se convirtió en una inspiración para muchos. La última imagen de la historia muestra a Alejandro y Marta sentados en un pequeño auditorio, observando a Diego dar una charla a un grupo de jóvenes. Diego hablaba con sinceridad sobre sus errores, su vida difícil y su transformación, alentando a otros a tomar caminos diferentes. Marta miraba a sus dos hijos con lágrimas en los ojos, sintiéndose inmensamente orgullosa de ellos y del camino que habían recorrido juntos. La vida de Alejandro ya no estaba marcada por el éxito efímero, sino por el legado que había construido junto a su madre y su hermano, un legado basado en la dignidad, el sacrificio y la redención. Sabía que, en última instancia, su éxito no estaba en los logros materiales, sino en el impacto positivo que su familia había dejado en la vida de otros. Habían encontrado la paz que tanto buscaban, y esa paz era el verdadero triunfo, el legado que perduraría más allá de ellos. Y así concluimos esta historia de sacrificio, redención y sobre todo de amor y dignidad. Hemos visto cómo Alejandro, Marta y Diego han recorrido un camino lleno de errores, pero también de valentía, enfrentando sus propios secretos para encontrar lo que realmente importa en la vida. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar sobre tus propios vínculos, tus luchas o sobre el valor de las personas que te rodean, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Queremos escuchar tus experiencias y reflexiones, porque todos, de una forma u otra, cargamos con historias de sacrificio y redención. Recuerda, a veces el verdadero éxito no está en lo que logramos, sino en la forma en que cuidamos de los nuestros, en cómo valoramos el sacrificio de quienes han estado en silencio para que podamos brillar. Así que, hasta la próxima, sigue construyendo un legado que valga la pena recordar, y sobre todo, nunca olvides el poder del amor y la dignidad en cada paso que das. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en esta historia.